espero que estén todos bien. Bueno, vamos a corregir la tarea. ¿Cómo anduvieron con este tema? Acuérdense que si tienen dudas, súbanlas como comentario. ¿A dónde? Al trabajo en clase. Vieron que donde dice tarea, trabajo, dentro del trabajo en clase, tarea, clase virtual 15, hay una partecita para los comentarios privados, también hay una parte comparte con tu clase o comentarios de la clase. Bueno, ahí si hay dudas las subimos a ese lugar. Bueno, en el problema 1 nos decía que para preparar una pintura de determinado color se mezclan 5 litros de pintura blanca con 3 litros de pintura azul. Entonces, vamos a llamar a la X pintura blanca y a la Y pintura azul. ¿Sí? Y lo que nos dice en el dato es que 5 litros de pintura blanca necesitan 3 litros de pintura azul para conseguir una determinada mezcla, ¿sí? Y la pregunta es, si se quiere hacer una mezcla de la misma tonalidad, pero usando 10 litros de pintura blanca, si tenemos 10 litros de pintura blanca, me preguntan cuántos litros de pintura azul voy a necesitar. Después nos piden que escribamos la fórmula que permite determinar la cantidad de litros de pintura azul que se necesitan, en función de los litros de pintura blanca. Y esa sería la pregunta B. La pregunta C escribe la fórmula que determine la cantidad de litros de pintura blanca en función de los litros de pintura azul. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, entonces vamos a ir contestando. A ver. En el primer caso, fíjense que acá, obviamente, si nosotros queremos obtener la misma tonalidad, la cantidad de pintura blanca y la cantidad de pintura azul van a guardar una proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, como ya les expliqué en el video anterior, cuando hay proporcionalidad directa, hay siempre una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad siempre se calcula siendo la Y dividido su X. Y de acá sale que la Y es igual a K por X. En este caso, la constante de proporcionalidad va a ser A sobre B. Es lo mismo que Y sobre X en este caso. Y la constante es igual, en este caso, a 3 sobre 5. Como la constante es A sobre B y la constante es 3 sobre 5, entonces yo de acá, fíjense que puedo decir que A sobre B es igual a 3 quintos. Y de acá salen dos fórmulas. Una, que A es 3 quintos, paso el B multiplicando, de B. Y la otra, que B es, lo podemos despejar de A, de acá, paso el 5 multiplicando y el 3 dividiendo, y me queda que B es 5 sobre 3 de A. De esta manera logré encontrar ya las dos fórmulas que me pedían en la pregunta C y en la pregunta B. O sea, la cantidad de pintura azul que necesito es igual a 3 quintos de la pintura B. Y la cantidad de pintura B es igual a 5 tercios, perdón, acá me quedó tachado, 5 tercios de la pintura A. Y para responder esta pregunta, o sea, obviamente si tenemos una X y queremos averiguar la Y que le corresponde, o la cantidad de pintura azul, vamos a decir que la pintura azul es 3 quintos de B. Por lo tanto, la cantidad de azul que corresponde a 10 litros, en este caso, va a ser 3 quintos por 10. O sea, si simplificamos, nos queda 6. O sea que acá la respuesta es 6. Esta es la respuesta A. Bueno, ¿se entendió? Espero que sí. Alguno quizás se pueda preguntar, ¿y si a mí se me hubiera antojado poner en la tabla al revés? O sea, la pintura azul de este lado y la pintura B, y llamar al revés a la X, llamar la pintura azul y a la Y, llamar la pintura B. Bueno, yo les aseguro que da todo lo mismo. O sea, lo único que no va a ser igual
es el valor de la constante, que en lugar de ser A sobre B, en ese caso me va a quedar al revés. Pero las fórmulas me van a quedar iguales, ¿sí? Así que ustedes pueden hacer la prueba y se van a dar cuenta de que es así. O sea que no tengan miedo de que si hicieron la tabla al revés les vaya a dar diferentes las fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora el problema siguiente. Para eso voy a borrar el pizarrón. Hacemos una pausita. Bueno, en el segundo problema nos decían que también para preparar pinturas de un determinado color se mezclan. Es el problema 2. Se mezcla. Tenemos la X y la Y. Y en este caso me dicen, se mezcla 3 litros de pintura blanca, perdón, un medio litro de pintura blanca, entonces voy a poner la pintura blanca, y acá medio litro de pintura blanca, con 3/4 de pintura azul. O sea que la pintura azul va a ser 3/4. ¿Sí? Y a continuación me dicen, se quiere hacer una mezcla con la misma tonalidad, pero usando 8 litros de pintura blanca. Por lo tanto, me preguntan cuál va a ser la cantidad que corresponda acá, la cantidad de pintura azul. Si se usan 7/3 de litros de pintura blanca, esta va a ser la respuesta, la pregunta A. La pregunta B. Si se usan 7/3 de pintura blanca. Ah, esta es otra pregunta. Bueno, ahora la voy a contestar después. Escribe la pregunta D, escribe la fórmula que permite calcular la cantidad de pintura azul que se necesita en función de la pintura blanca, de la cantidad de pintura blanca. Y la pregunta E, escribe la fórmula que determina la cantidad de litros de pintura blanca en función de los litros de pintura azul. ¿Sí? Bueno, después volvemos a la otra pregunta. En este caso también vemos, acá me faltaba un dato. A ver, ¿cuál era el dato que faltaba acá? En la pregunta B, si se usan 5 litros de pintura azul, ¿cuántos litros de pintura blanca hay que colocar para obtener una mezcla de la misma tonalidad? Bueno, obviamente como en el caso anterior, estamos frente a dos magnitudes que están en una proporcionalidad directa, están relacionadas en forma directamente proporcional. La constante va a ser igual entonces a Y sobre X. O sea, la constante, en este caso, va a ser A sobre B, porque yo lo puse así en la tabla. Acuérdense que si ustedes eventualmente lo colocan al revés, los resultados finales son los mismos. Y la constante en este caso, que es A sobre B, en este caso sería 3/4 sobre 1/2. Esto es A sobre B. Si acá resolvemos, acuérdense que para poder simplificar, o si no tengan en cuenta que 3/4 dividido 1/2 es lo mismo que tener 3/4 por 2, ¿no? La división se transforma en una multiplicación y se invierte el divisor. Y acá simplificamos y nos queda 3/2. Entonces, en este caso, la constante es 3/2, o sea, A sobre B, que es esto, es 3/2. De acá entonces nos salen dos fórmulas. Una es que A va a ser igual a 3/2 de B. Y la otra es que B, nos conviene despejar desde acá, que es más fácil, pasamos el 2 multiplicando y el 3 dividiendo, y B nos queda 2/3, el 2 pasó multiplicando, el 3 dividiendo, de A. Acá tenemos las dos fórmulas que después responden a estas preguntas, ¿no? A es 3/2 de B y B es 2/3 de A. Y para contestar la pregunta A y B, una vez que tenemos las fórmulas, decimos, si queremos averiguar la cantidad de pintura azul, vamos a usar esta fórmula. O sea que para contestar la pregunta A, yo voy a decir, si A es 3/2 de B, en el caso de que B sea 8, A va a ser
3 medios de 8. O sea que en este caso A me da, si simplifico, me queda 12. Acá la respuesta es 12. Y si me dan como dato A y tengo que averiguar B, uso la otra fórmula. O sea, B es 2/3 de A. B es 2/3 de A. Por lo tanto, B va a ser 2/3, en este caso, ¿no? Acá, de A, que acá en este caso es 5. Y acá colocamos 10/3. Lo vamos a dejar expresado así, porque esa es la expresión exacta. A lo sumo podríamos decir que 10/3 equivale a tener, bueno, voy a borrar un poquito el pizarrón, en el caso de tener 10/3, si hacemos 10 dividido 3, podemos expresarlo de esta manera también. O sea, 10/3, si hacemos 10 dividido 3, nos queda 3 por 3, 9, al 10, 1. Es 1 litro, 1/3. Perdón, 3 litros, 1/3. 3 litros, 1/3. Pero lo dejamos así. O sea, para expresarlo en forma exacta. Porque si yo lo expreso como un número decimal, no es un número decimal exacto. Entonces, como el tema justamente es cómo funciona la fracción como constante de proporcionalidad, entonces nos interesa dejarlo expresado como fracción. Bueno, y la otra pregunta era, en el caso de que se hiciera otra mezcla, vamos a dejar esta por un lado, voy a borrar esto. Borro esto también. Dejo solamente la primera relación. Y si se hiciera otra mezcla, me dicen, que donde se usan 7/3 de pintura blanca. O sea que acá la pintura blanca sería 7/3, esta es la X, esta es la Y, y se mezclan con 4 litros de pintura azul. Lo que me preguntan es si se obtiene una tonalidad más clara o más oscura, si esta tonalidad es más clara o más oscura que esta. Obviamente que cuando la tonalidad va a ser más clara, cuando tenga más pintura blanca que pintura azul, ¿no? Entonces, de acá yo ya sabía que la constante era A sobre B y sobre X, en este caso A sobre B. Habíamos dicho entonces que B, si paso multiplicando, es A sobre K. En realidad sí es más complicado, no lo voy a hacer así. Es fácil igual, no es difícil, pero lo voy a hacer como se los hice antes, que tal vez es más sencillo. Habíamos dicho que K es A sobre B, o sea que K sería 3/4 sobre 1/2, es A sobre B, donde entonces habíamos dicho que esto es, simplifico, me queda 3 medios, es A sobre B, o si no puedo expresar, o sea, bueno, lo dejo así. A sobre B es 3 medios. En este caso, ¿cuánto es A sobre B? Si yo hago A sobre B, me queda 4 dividido 7/3. En este caso, si hacemos 4 dividido 7/3, A sobre B va a ser igual a 12 séptimos. 12 séptimos. Fíjense que 4 dividido 7/3 es 4 por 3 séptimos. Y esto es 12 séptimos. Entonces, ahora digo, si en una mezcla A sobre B es 3 medios y en la otra A sobre B es 12 séptimos, voy a comparar estas dos fracciones y voy a decir, a ver, si tengo 3 medios y tengo 12 séptimos, ¿sí? ¿Cuál de ellas es mayor? Si yo quiero comparar dos fracciones y determinar cuál es mayor o cuál es menor, tenemos diferentes recursos, ¿no? Uno es buscar dos fracciones que sean equivalentes a estas. ¿Se acuerdan de la escuela primaria? Si yo tengo 3 medios y 12 séptimos, si busco una fracción con el mismo denominador en los dos casos, pero que sea equivalente a 3 medios y equivalente a 12 séptimos, busco una fracción entonces con denominador 14.
En este caso la fracción equivalente a 3 medios con denominador 14 va a ser 14 dividido 2, 7 por 3, 21. Y acá 14 dividido 7, 2 por 12, 24. Y acá vemos entonces que en la primera mezcla, ¿sí?, me queda, sería como tener 21 sobre 14. Es como tener, tiene esa proporción. Y en la otra 24 sobre 14. Y sabemos que esta es la relación que hay entre la pintura azul y la pintura blanca. Entonces, fíjense que sobre la misma cantidad de pintura blanca, yo acá tengo más pintura azul que acá. Por lo tanto, si acá tengo más pintura azul, ¿sí?, va a ser más oscuro. ¿Se entiende? O sea, si tengo las dos mezclas, si las comparo mirando azul sobre blanco, en el caso de que tenga más azul, la tonalidad va a ser más oscura. Por lo tanto, esta tonalidad, la segunda, ¿sí?, esta proporción, resulta una mezcla más oscura que la primera. Bueno, chicos, espero que se haya entendido todo. Si no, acuérdense, podemos subir las dudas, nuevamente lo digo porque es importante, al trabajo en clase. Les mando un beso grande.